Gabón, buenas noches y bienvenidos una noche más, una noche de sábado más a este espacio, a esta tertulia de la Sociedad de Estudios Vascos y Eusko Ikaskuntza. Por un día nos vamos a quedar en casa. Cuando digo en casa me refiero a nuestra ciudad, a la Vitoria-Gasteiz, y no nos moveremos de la ciudad porque vamos a hablar con nuestros invitados del movimiento, del ambiente y de las posibilidades de ocio, cultura y deporte que nos ofrece nuestra ciudad, Gasteiz. Nuestros invitados vamos a presentarlos, Koldo Arinalde, director y redactor en varios programas de Euskal Telebista, y en este momento participante de proyectos de experimentación artística con vídeos de creación en el Ayuntamiento de Vitoria. Enseguida nos pondrá al corriente de estos proyectos. Gabón, Koldo. Gabón. Además de lo que hemos dicho, también proyecta trabajos de experimentación y crítica cultural. Brevemente, ¿en qué consisten estos experimentos? Más que experimentos, reflexiones, ¿no?, de nuestro tiempo contemporáneo. Está un poco, yo creo que convivir y participar del espíritu de nuestro tiempo, ¿no?, que en ocasiones no son los formales ni los que se mencionan, sino los que hay que buscar y desarrollar, aparte de una investigación, una experimentación y un desarrollo del propio pensamiento crítico en torno a los tiempos que nos rodean, ¿no?, en su condición de reflexión, filosofía, concepción de la vida, sus crisis, sus avances, etcétera, etcétera. De todo esto hablaremos más adelante. También tenemos aquí con nosotros a Arantxa Senarruzabeitia, nuestra concejala de Cultura. Buenas noches. Gabón, sí. Su cargo es exactamente el de responsable de Cultura, Deporte y Educación, actividad esta última a la que se dedicaba antes de tomar el cargo, si no me equivoco. Efectivamente, durante muchos años, yo creo que los mejores de mi vida, me he dedicado a la enseñanza del Ikastola Davide, de lo que estoy muy orgullosa, y en estos momentos profesora en excedencia. Y antes de entrar de lleno en el tema, vamos a saludar a otro concejal que nos acompaña, Pedro Elosegui. Gabón. Pedro Elosegui es concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Concejal de Juventud, Cooperación al Desarrollo, Sanidad y Consumo y Centros Cívicos. Los centros cívicos, luego hablaremos más de ellos, son un invento gasteiztarra. Pues no sabemos un invento gasteiztarra. Lo que sí sabemos, por lo que nos vienen reclamando, es que desde Gasteiz se han exportado a bastantes puntos de la geografía astral, y no solamente astral, sino europea también, pues este experimento de los centros cívicos. Bueno, en estos circuitos, pues más o menos todo el mundo aprende de todo el mundo, ¿verdad? Pero un poco sí ha sido referencia a los centros cívicos de Gasteiz como punto de interés cultural. Algo que se ha exportado, como dice, y de lo que vamos a hablar, de lo que ocupará mucho del tiempo que tenemos, de la hora exacta que tenemos para hablar de todos estos temas, de Vitoria y la cultura, el deporte, como decimos, y el ocio. Bien, vamos a entrar en el tema. No sé quién, Koldo mismo podría comenzar diciéndonos, vamos a centrarnos, yo por ejemplo, yo soy de fuera, y estoy en Vitoria. Bien, ¿cuáles son las posibilidades que me ofrece Vitoria en todos estos temas de los que hemos comentado anteriormente? Y no vamos a empezar a hacer comparaciones, pero bueno, ¿qué podemos hacer aquí en Vitoria-Gasteiz? Hombre, yo creo que como en toda ciudad, el concepto de ciudad y lugar donde habitamos por lo general casi todos, y ya la condición urbana en la que vivimos todos los seres, ¿no?, en este país, pues las ofertas desde las propias infraestructuras como desde la gestión pública pues son amplias, ¿no? Otra cosa es el uso y la ocasión de la rentabilidad que tiene esas inversiones, y a su vez la capacidad que tiene eso de digamos, trazar una política cultural o una política de servicios que vaya construyendo en la propia actividad una trama de participación ciudadana, ¿no? Esto yo creo que es un campo que habría que debatir y discutir, no tanto lo que se aporta, se gestiona con defectos y avances, pues esto siempre se va evolucionando y se va resolviendo, ¿no? Habría que analizar más, yo creo, de aquí, así es como lo veo, profundizar más si eso está creando una trama de participación ciudadana en torno a todas las infraestructuras, o si hay
excesivo desembolso público y a su vez un poco, digamos, poca rentabilidad en el uso de esos medios y a su vez de la gestión pública en torno a todo lo que es los programas culturales que puede tener, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me gustaría debatir más esto, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, la ciudad de todas, y en este caso Vitoria, y sobre todo las condiciones físicas de cercanía y tal, aporta algo muy importante, un valor añadido, ¿no? Lo cercano, lo directo, muy fácil de acercarse a un lugar y otro. Creo que es un valor que tiene esta ciudad, que igual en otras no existen, pero también me gustaría decir que las ciudades todas tienen una condición, y es que en sí mismo es un objeto cultural. Y necesariamente el objeto cultural creado por todos demanda permanente aportación y acción cultural, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros Gasteiz en comparación con otras ciudades o con otros lugares de Euskal Herria y de Estado? Sin hacer comparaciones, al hilo de lo que aportaba Koldo, yo creo que tanto Pedro como yo misma, que estamos representando aquí el ayuntamiento desde dos concejalías diferentes, yo creo que coincidirá conmigo en que somos plenamente afortunados. Afortunados por tener una ciudad donde durante muchísimos años nuestros compañeros que nos han precedido han diseñado una ciudad, y creo que te referías a esto, unas infraestructuras, desde urbanismo, desde la concepción que podían tener, desde la generosidad de los de Hacienda, y por cierto, 20 años, con un primer edil que ha estado pensando en todos estos aspectos cada vez que se hacía ciudad. No se pensaba en hacer unas grandes obras de infraestructura que fueran, pues no sé, un monumento a exhibir de esta ciudad desde el punto de vista turístico, sino que se estaba pensando en cultura para todos. Y me refiero a todos los ámbitos y no quisiera dejar ninguno. Desde mi propia responsabilidad de concejala de deportes, para no incidir solo en cultura, pero además entiendo que el deporte también es cultura, y lo mismo desde educación y otros temas sociales que hablará Pedro, la concepción de esta ciudad, y hemos sido afortunados, y estoy hablando desde la democracia, ha sido una idea global donde todo aquello que se hiciera, desde los trazados urbanos, desde la construcción de los nuevos núcleos, se ha pensado en unas ideas que fueran para todos los ciudadanos, que tuvieran todas las zonas o barrios, para que nadie entendiera en un sentido peyorativo de barrios, sino zonas periféricas, que tuviesen todos los ciudadanos de todo y en todos los lugares. Yo creo que eso es lo más importante y por lo que nos sentimos afortunados, todos aquellos que nos ha tocado una responsabilidad más reciente, porque creo que hemos tenido esa suerte de haber heredado 15 años de unos antecesores que han tenido las ideas muy claras, que todos los ciudadanos, teniendo en cuenta desde los más chiquititos, estoy pensando desde recién nacidos hasta los más mayores, que yo creo que son los dos extremos que en esta ciudad se han tenido muy en cuenta, porque es mucho más fácil hacer cultura, y cuando digo cultura, desde programas educativos o culturales o espectáculos para los jóvenes o para determinada edad, y pensemos en la franja de 30 a 50, que tienen un nivel afectivo X y que participan y tienen más tiempo y más posibilidades. Lo que se ha tenido muy en cuenta en Vitoria es desde los más pequeños, y me estoy refiriendo pues desde los recién nacidos, desde centrarlos en unas escuelas que ha asumido la responsabilidad de la propia institución, me refiero al ayuntamiento, participar en la vida deportiva, que alguien puede pensar qué deporte se puede practicar a esa edad, pues existen, desde la natación para estos niños, y es una fortuna, por ejemplo, que en nuestra ciudad, es cierto que en otras también, pero yo hablo de la nuestra, no hay alumno en primaria en primer ciclo que no haya tenido posibilidades de aprender a nadar, que no haya estado en contacto con la naturaleza. Otro elemento que se ha cuidado muchísimo en nuestra ciudad es amor por la naturaleza y el cuidado de la naturaleza, que está en contacto con la montaña. Se han programado actividades para ellos, que están en contacto con el hielo. Tenemos la suerte de una instalación de todos nuestros escolares sin ninguna distinción ni de edades ni de clases, todos pueden patinar siempre que tengan voluntad. Tienen unos programas de teatro específicos para los más pequeños. Estoy hablando de los extremos que decía antes, que se cuidan sobre todo en esta ciudad respecto a la edad. Y lógicamente, el día que crezcan, han tenido, yo creo que una educación en todos los ámbitos, una educación casi global, puedan aprender, no solamente ver los espectáculos de teatro, sino que hay clases específicas, guiones para que ellos conozcan el teatro desde dentro, una programación amplísima en los mejores escenarios, en todos los escenarios. Yo creo que eso es lo importante, y al mismo tiempo que he citado a los más pequeños, los mayores ocurre exactamente igual. Y hablo solamente de las áreas que me corresponden, pero creo que luego Pedro podrá decidir mucho más. En todas las zonas de Vitoria, para nuestros mayores, también tienen la posibilidad de disfrutar tanto de la actividad cultural y, por supuesto, no vamos a hablar
de los paseos a los que antes hacía mención. Cuando se construye ciudad no se está pensando solo en polideportivos o en pabellones donde juegan los equipos profesionales. Estoy hablando del ciudadano de aquí, como nosotros, que no tiene por qué ser la idea, sino que puede participar en la vida cultural, social y deportiva, sus paseos, sus salidas a la montaña, sus programas especiales, incluso de carácter lúdico, que son excursiones que están programadas para que conozcan solo Vitoria, que tienen todas las exposiciones abiertas a su disposición, programas específicos de escuelas para ellos, y además, como te digo, con sus salidas, le llamamos excursiones, programadas siempre con la ayuda de otras instituciones que también aportan una cuantía para que pueda llevar esto a cabo el ayuntamiento. Salen a conocer el entorno, una salida montañera para los de tercera edad que suelen ocuparse como unos 4.000 mayores de nuestra ciudad, salen cada año a recorrer los montes de alrededor y sin tener ningún problema de que traspasen lo que son la muga del territorio histórico, que conozcan Vizcaya, que conozcan los alrededores, una excursión matutina, y al mismo tiempo conozcan también esas localidades que tienen un interés cultural, que no cabe duda que en todo Euskadi, y yo creo que hay muchas cosas para ver. Y yo creo que son programas, como decía antes, de todo, porque creo que tenemos, y no es ningún discurso triunfalista, tenemos variedad de programas para todos, que es lo que a nosotros nos interesa, y en todos los lugares. Esta ciudad más o menos idílica de la que habla la concejala, la Vitoria que conocemos hoy, Pedro Losi, concejal de Juventud, y hablando ya de juventud, ¿se ha construido esta ciudad que decimos en los últimos 15-20 años? Yo no creo que una ciudad se construya ni en los últimos 15, ni en los 5, ni en los 30 años. Una ciudad tiene su historia y todos los factores que han intervenido en la historia de una ciudad tienen su reflejo en este momento, ¿no? Pero sí que Vitoria es una ciudad, unas características un tanto especiales en cuanto a su crecimiento demográfico, ¿no? No debemos olvidar que Vitoria sufrió en los años 60 un importante acelerón en la llegada de gente, en la inmigración de gente de nuestras provincias hermanas y de otros territorios más alejados, y de alguna forma Vitoria tuvo que a la vez cambiar ese ritmo de trabajo, ese ritmo social, ese ritmo cultural entre ellos también, ¿no? Y yo creo que a partir de esos años 60 lo que caracterizó o ha caracterizado, si se puede decir algo, en la vivencia cultural de la ciudad ha sido precisamente una cultura no tanto espectáculo, sino una cultura dirigida a la participación. Es decir, algunas veces yo pongo este ejemplo, ¿no? El típico chiste de usted qué deporte practica. Hombre, yo todos los domingos veo 2 o 3 partidos de fútbol, ¿no? Eso no es tanto practicar el deporte, sino que es el espectáculo del deporte, ¿no? Yo creo que en la cultura, en el mundo cultural de Vitoria, se ha vivido un tanto, siempre en ese camino, pero en el sentido inverso. Es decir, no tanto la cultura del espectáculo, aunque sí existen. Bueno, pues tenemos un importante festival de teatro, un importante festival de jazz, como quizás los más significativos eventos, ciclos culturales mucho menos que especial, ¿verdad? Pero creo que la característica principal que podemos destacar de la cultura en Vitoria y de entender la cultura en el amplio sentido de la palabra es precisamente la cultura de la participación, la cultura del deporte de activo y la cultura de la cultura activa, ¿no? Y eso precisamente es lo que se pretende trabajar y es uno de los criterios fundamentales de los equipamientos culturales que se han distribuido por Vitoria en los últimos 20 años, los centros cívicos, ¿no? En la cultura de la participación. No el centro cívico, y el ejemplo también a veces suele estar muy claro cuando nos visitan gente de fuera, los ayuntamientos que vienen a conocer los equipamientos culturales de Vitoria, les llama la atención que hay un gran centro cívico, en el que tiene un polideportivo, un polideportivo de primera clase, por ejemplo, pero no tiene gradas. Claro, porque eso precisamente caracteriza a esa cultura, ¿no? No es el polideportivo para el espectáculo, sino para la práctica, ¿eh? De la misma forma que este criterio se maneja en todas las políticas culturales o en todas las políticas que de todos los departamentos se manejan a través de los centros cívicos. Creo que eso es resaltar, ¿no? Que merece la pena resaltar, porque algunas veces también desde sectores de la juventud, desde sectores Vitoria en los últimos años ha experimentado un crecimiento importante como centro universitario y como bueno, tenemos un gran número de jóvenes que por lo menos están en la ciudad
el jueves, ¿no? El jueves es el día del Bull y el fin de semana por más. Y algunas veces hemos oído decir, es que Vitoria es una ciudad aburrida, pero bueno, ¿es aburrida por qué? Porque no tenemos algo que ver, porque sí tenemos mucho que participar, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, siempre he hecho una crítica. Vitoria es una ciudad aburrida a lo mejor para el momento de la fiesta, ¿no? Para el momento pero no para el momento de ocupar el tiempo libre, no para el momento de ocupar las necesidades sociales y culturales. Y eso no coincide precisamente los centros cívicos. Son grandes equipamientos que pretenden la participación, ¿no? Son equipamientos integrales, como siempre les solemos decir, y son equipamientos integrados, ocupan las necesidades socioculturales y deportivas del individuo, pero también a través de la participación principalmente. Respecto a lo que comentaba Pedro, potenciar la participación, eso se ha conseguido en Vitoria, es decir, los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria son más participativos, eso se puede apreciar, no sé, desde el ayuntamiento quizás, Arantxa. No cabe duda. Y parece que estamos solo hablando de aspectos positivos, pero es así, hay que reconocer, y los datos están encima de la mesa, nuestra programación y los centros cívicos. Sigo guiando porque el experto es Pedro, él hablará de este tema. El resto de programas de cualquiera de nuestras instalaciones, donde, como decía antes, programamos para todos, de todo y en todos los sitios, los índices son altísimos. Estoy pensando, por ejemplo, en algo para digerir de toda la cultura participativa de los centros cívicos. El teatro principal, que ha citado el Festival de Teatro, lo que llamamos ya temporada de teatro, porque ni siquiera a nosotros nos interesa esa parte de espectáculo del festival. La temporada de otoño, como también le llamamos al festival, para nosotros ha sido un gran éxito lograr, no es cuestión de un día ni del primer año de programación, ya son muchas ediciones, que nuestro público, y los últimos años estamos detectando, un público cada vez más joven, a espectáculos muy variados, porque cuando decimos festival de teatro tenemos mezclada la música con la danza, si es preciso, como ocurrió este último otoño, que tenemos el mes de la danza dedicado a mayo, principalmente tenemos ópera, zarzuela, artistas de música contemporánea, es decir, y además teatro, lo que es teatro clásico, teatro contemporáneo, es decir, todas las variedades. El público es, dependiendo del espectáculo, es cierto que algunas veces alguien puede pensar, pues en pasado día, en la zarzuela el público era de calidad. Lo nuestro, yo creo que ha sido un éxito conseguido a base del esfuerzo por parte de todos, teniendo en cuenta que los precios de las entradas pues están al alcance de la mayoría de los bolsillos, sobre todo la oferta que se hace de abonos, que sale poco más que la entrada del cine. Por lo tanto, nadie puede decir, son espectáculos elitistas, el ir a la ópera en Vitoria solo pueden ir pues ciertas personas con un nivel adquisitivo alto, la sociedad media alta, o no, todo lo contrario, cualquiera puede observar, y eso es lo que más nos agrada. Aquellos escolares que hace años ya estuvieron inmersos en programas de teatro infantil, que se les ha ido llevando a conciertos didácticos desde la orquesta del conservatorio o incluso la orquesta de Euskadi, que hace pocas temporadas participan en unos conciertos estupendos didácticos, se van educando, se van formando, de tal manera que al cabo de 4 o 5 años, que pasan muy rápido, son los espectadores de toda la programación. Independientemente de esto, en Vitoria es cierto que hay una cultura musical, yo creo que elevada, desde siempre, y esto no son simplemente actuaciones de nuestra institución. Ha existido un conservatorio y ha habido pues una sensibilidad especial hacia la música que se aprecia pues cualquier registro. Tenemos marcas musicales, tenemos desde la institución financiera que todos conocemos en esta ciudad, y la música clásica tiene un público de todas las edades. No podemos pensar música clásica sinónimo de público de tal edad. Hay gente jovencísima en nuestros espectáculos de ópera, que ojalá pudiésemos tener recursos para tener ópera todos los meses, porque tenemos un público que está ahí esperando, y tampoco tenemos los grandes espectáculos, es decir, incidimos desde niños, que es lo que nos preocupa. Nuestros mayores tienen también sus clases, sus programas especiales, y luego tenemos el teatro principal, que cualquiera de vosotros lo puede ver, tiene un pequeño aforo, pero últimamente son muchos y muchos los días que tenemos que colgar carteles, no hay billetes, es decir, supera con creces las expectativas que en principio tenemos antes de comenzar el espectáculo. Bueno, yo creo que, considero que por un lado, partiendo un poco y volviendo otra vez el sentido de ciudad y Vitoria en su condición urbana, ¿no? Yo creo que
nuestro tiempo nos exige a todos, tanto individualmente como colectivamente, y sobre todo la responsabilidad que tienen los gestores públicos, que debe de tener la propia ciudad tiene que tener un elemento esencial de modernidad y sobre todo reflexivo, no solo en una dirección en la que es el uso de esos medios y si es posible acceso a todos, que es así y se plantea desde el principio, pero el problema es que cuando esos medios solo son utilizados para el consumo de esos medios y en los propios medios no se analiza, no se reflexiona en torno a los otros elementos o digamos otras estrategias que determinen una permanente acción cultural desde ese sentido de modernidad reflexiva o de ciudad en modernidad, no modernizada, porque modernizada podría ser uso de las cosas puntuales que tienen en sí mismo el carácter de moderno, ¿no? Sino cómo se crea una trama cultural rentable, capaz y sobre todo que produzca hombres y mujeres en ellos mismos, avalados en ellos mismos las capacidades nuevas de generar nuevas culturas y de desarrollar esas culturas en una ciudad que en principio yo creo que sí adolece de proyectos de experimentación y no experimentación en el sentido vago, sino de implicación con presupuestos adecuados, con marcos de libertad de acción y sobre todo de participación, para que las tendencias de todo tipo, quiero decir que no solamente aquello que se supone que solo el vanguardia, aquello que hace lo más digamos espectacular, así, no, estamos hablando de pequeños proyectos que deben de estar, yo creo que de la propia administración, contemplados como espacios a contemplar con inversiones adecuadas para que la trama cultural de esta ciudad, como he dicho antes, sí esté situado en un elemento, sí se sitúe en un elemento esencial, que es esencialmente de modernidad, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que ocurre es, en ocasiones habría que plantearse si realmente hay programa cultural. Sí hay programación cultural y sí hay uso de esos medios y de esas infraestructuras, pero en ocasiones yo creo que faltan los programas culturales, ¿eh? Igual me va a parecer a Anguita, ¿no? El programa, pero la idea es que sin desmerecer los empeños, las intenciones y sobre todo los desarrollos que pueda tener cada gestión y cada representante político en cada coyuntura para llevar adelante para llevar adelante la cultura de esta ciudad, ¿no? Creo yo que habría que preguntarse si realmente hay programas con una intención a futuro. Yo creo que hay que mirar eso, hay que debatir eso. Y si hay realmente una política cultural. Porque yo creo que en ocasiones, más que política cultural y programa cultural, lo que se hace es organizar y programar con un carácter más folclórico eventos culturales. Casi de celebraciones. Y cuando digo folclore no es en menosprecio al folclore, es decir, el valor que tiene cualquier cuestión folclórica desde sus valores de referente, ¿no? No hablo en ese sentido, hablo en el sentido de que en ocasiones hay un hábito solo de programar y organizar eventos, que son como celebraciones. Y cuando digo esto, pues por ejemplo, la celebración del 50 aniversario de derechos humanos. Se celebra, evidentemente, se recuerda, pero no está metido en un programa que vaya más allá del hecho de la celebración, sino que establezca apariciones, que tenga un programa con comidas a resultados, comidas no a la celebración, no sé si me estoy explicando, sino que vaya estableciendo objetivos a largo plazo, que desde la participación del ciudadano, que se dice aquí que sí es para la participación del ciudadano, se vaya construyendo una trama cultural, de nuevas acciones culturales. Entonces yo creo que en la administración y en el ayuntamiento, pues como yo con todas las gestiones de la administración, el ayuntamiento, gobierno vasco y tal, se peca mucho más que tener un programa cultural, de programar actividades que acaban siendo más actividades folclóricas que actividades que programas culturales, ¿no? Ahí yo veo porque claro, porque la cultura no es más que un objeto, es un elemento normativo, es decir, la cultura es un elemento normativo que da un punto de vista simbólico, ¿no?, a la sociedad, y con eso se va creando y se establece. Entonces yo creo que hay que debatir bastante este tema, si realmente hay programa cultural o se programa actividades y eventos de celebración que acaban siendo simplemente eventos o digamos
eso, adquieren el carácter de folclore, ¿no? Pedro Loregui ha distinguido antes entre participación y espectáculo. Ahora nos enfrentamos a otra distinción que es la de folclore o miras a futuro. Por supuesto, la concejala de Cultura tiene la palabra. Bueno, yo quería dejarle un turno a Pedro, pero bueno, ya me toca intervenir porque no quisiera extenderme. Ha sido tan profunda la meditación de nuestro compañero Aguinagalde que no sé si voy a ser capaz de estar a su altura en estos temas. Yo he anotado varias cuestiones y concretamente una, además me la he puesto con mayúscula porque es algo que por supuesto conoce mucho más que yo Pedro, porque es una de las personas impulsoras del folclore. Él ha añadido que no lo hacía en el sentido peyorativo, por supuesto así lo acepto. Folclore, es decir, aquí hemos hablado de eventos culturales, programas culturales y programación cultural. Yo creo que hemos incidido bastante. Por supuesto que aceptamos todas las críticas, no cabe duda, y yo desde el principio no quería utilizar un discurso triunfalista de andar apreciando como aprecio Vitoria y conociendo otras ciudades, porque todos he sabido que yo no nací en Vitoria y aprecio como algo casi como si fuera mío, y puedo comparar yo creo que con más rigor y objetividad precisamente por eso. Si algo tenía Vitoria, no voy a repetir la frase de lo que incidíamos y no más. Y creo que lo ha dicho Pedro también, en hacer espectáculos o eventos culturales, espejos determinados, que podría ser incluso hasta más fácil. Todos sabemos que es mucho más fácil una actuación determinada de aquello que esté de moda o aquello que nuestra ciudadanía en gran número solicita, y yo creo que nada más lejos que de los departamentos, y no digo ya de los que nosotros representamos, sino de todos los que participan el ayuntamiento, porque al fin y al cabo todos de alguna manera participan. Eventos es cierto que en determinados momentos, hemos citado algunos, en donde nosotros solo colaboramos con otras instituciones, y ahí la iniciativa privada tiene mucho que decir, cosa que no nos molesta en absoluto, y es algo en lo que yo particularmente incido mucho, o sea que el ayuntamiento puede colaborar, porque tiene muchísimos medios para colaborar y siempre solicitamos, y aquí podemos aparecer además en público porque nos encanta, con otras instituciones, y estoy pensando en Diputación, Gobierno y sobre todo la iniciativa privada. No todo lo tienen que hacer las instituciones, porque aparte yo creo que no sé, es bueno, hemos citado antes el Festival de Jazz. Independientemente de estos eventos puntuales o las fiestas locales, determinadas fiestas, Festival de Jazz, y algo muy puntual que no llega a superar a media docena de eventos al cabo del año, yo creo, y siento discrepar, hay una programación cultural que se inicia desde hace tiempo y pensando no en una rentabilidad, como antes mencionaba Pedro, pues mira que bien X artista, me da igual de la rama que sea, y estoy pensando en algo que antes no he mencionado, el arte en general, estoy pensando en pintores, escultores y demás. No nos hacemos la foto y tenemos la ocasión de tener dentro, y hemos tenido la ocasión, y me remito a los hechos. Este verano pasado, en el 98, la ocasión estuvo en Vitoria, por ejemplo, Jorge Teiza. Yo creo que cualquiera hubiera salido a los medios, no se enteró nadie. Estuvo en Vitoria. A nosotros nos interesa es una programación cultural, ¿no? Un programa cultural. En pocas ciudades, y sí existen, estoy pensando ahora en Oslo y me supera el número de esculturas. Pero pocas ciudades de nuestro tamaño y de nuestras posibilidades, porque siempre nos tenemos que comparar con los que son más semejantes de una ciudad de 200.000 habitantes, durante muchos años ha dedicado, y no precisamente solo desde cultura, desde otros departamentos, a que precisamente esta ciudad estuviera dotada de obras escultóricas, y muestras de ello tenemos en la calle, que estuviera dotada de obra histórica importante, y también tenemos muestras, claro que no lo podemos tener en la calle. Es decir, además de esto, cuidamos de nuestros jóvenes artistas en la medida que desde la institución podemos hacer, fomentando que sus creaciones vean un día a la luz, proporcionándole unos locales y una ayuda económica para que esto pueda salir adelante, porque todos sabemos que un joven escultor pues no tiene los medios para esculpir en su propia casa. Tenemos unos locales, 2 locales concretamente, dedicados a los jóvenes artistas que presentan un proyecto serio evaluado para que todo esto fructifique. Y así suele ser, de la docena, 16 proyectos que presentan al año, la mayoría, un porcentaje muy elevado, se lleva adelante, se les proporciona sus medios, se les proporciona también, es cierto, esto es un evento, un certamen, una exposición, esto es un evento, pero la programación que se hace, el programa que se tiene de cara a estos jóvenes artistas, y me refiero a cualquier actividad, he citado la escultura y la pintura, pero lo mismo tenemos con los talleres de teatro y con los de danza.
Es decir, y tampoco salimos en los medios diciendo, mira, ahí está nuestro programa Dante o nuestro programa Eder. No lo decimos. En el momento, y estoy pensando en alguno de estos proyectos que realmente son importantes, porque lógicamente necesitan una criba, uno puede el primer proyecto ser sencillo y ir mejorando, pues cuando merecen la pena, estos artistas van a nuestro mejor escenario, que puede ser el festival. Otros, lógicamente, ven su éxito pues, con una escultura en un lugar público, pero que tampoco nos hacemos fotos y quizá por eso no trascienda tan. Por otro lado, lo mismo que hacemos con estas actividades artísticas, nuestro mayor interés es que nuestros jóvenes artistas, y ahora me refiero al mundo de la música, pues tengan lugar. Es muy difícil que un músico, salvo salga al extranjero y estudie por los mejores maestros y algún día lo contraten, pues tenga el escenario adecuado para interpretar cada uno en la rama que se haya especializado. Nuestro programa cultural tiene muy en cuenta que nuestros jóvenes valores de Vitoria, pero tampoco hacemos actos que sea alguno limítrofe. Para eso fue la iniciativa de Vitoria, que se creara la Joven Orquesta de Euskadi. Luchamos muchos años, y lo pongo en plural, porque además tendría que salir yo de ese plural, porque no fue precisamente mi persona la que participó directamente, es una iniciativa del propio alcalde, consigue a través del gobierno vasco, porque lógicamente nosotros no podemos llevar todo esto adelante, y lo que a nosotros respecta, con mucha más humildad, lo que luchamos es para que nuestra joven orquesta de Vitoria, del conservatorio, esos los mejores tengan un espacio, los que seleccionan el propio conservatorio, en teatro principal, y hay una programación para ellos. No pretendemos que ese día es muy fácil llenar con artistas de Vitoria, porque solamente con sus familias y amigos se llena el teatro principal. Lo que pretendemos es músicos, bailarines, incluso gente que se dedica al diseño de la moda, tengan su oportunidad, y para ello hay que trabajar. Un día saltan al escenario más importante de la ciudad y a un evento que puede ser, pues ahora los carnavales, o mañana las fiestas de San Prudencio, o pasado la programación del mes de la danza. Nuestra programación, en la que tampoco hacemos grandes gritos ni lo vamos publicando por ahí, en toda la programación anual, pensando en esa política de que nuestros jóvenes valores en cualquier actividad tengan su espacio, y creemos que el mejor espacio, todos sabemos cuál es, tienen su momento adecuado, porque sabemos que no les van a dar otros escenarios al joven músico ni al joven bailarín, y el folclore no lo quiero olvidar, porque eso es la niña de los ojos de Pedro, que es el impulsor en esta ciudad, aquí. Yo defensora. La folclore para nosotros es muy importante en su profesión, y además de su profesión, su vocación, es muy importante que no es un arte menor, es decir, es un arte de nuestro pueblo, y nosotros luchamos para que nuestros instrumentos y nuestra cultura autóctona tengan el lugar que se merece, y es una suerte poder decir que tenemos 900 alumnos en la Academia de Folclore. Es otra de nuestras bellezas en la ciudad, además de conservatorios y de todo. O sea, a mí casi por pudor tendría que estar callada de todas estas cosas, pero yo creo que es algo, que esto no es el día que salen a tocar la triquitrica, sino que es programa cultural. Quería hacer una aclaración sobre todo lo que ha dicho antes, un comentario. Yo creo que existen programas culturales. Existen programas, por lo menos, con unas decisiones políticas que luego los técnicos se encargan de materializar. No se programa un espectáculo para que en el teatro sí para sí. No se programa un determinado taller en un centro cívico, pues exclusivamente a demanda. Porque esto nos llevaría que siempre estaríamos haciendo prácticamente lo mismo. De la misma manera que prácticamente en deporte simplemente estamos viendo en la televisión fútbol, pero no estamos haciendo a demanda. Creo que se están potenciando, o se intentan, mediante unas directrices y unos programas, trabajar pues una amplia gama de actividades, tanto culturales como deportivas como sociales. Yo creo que hay unos programas con unos criterios, con unos objetivos elaborados técnicamente, y que sobre todo se dotan unos contenidos, y al final se hace una evaluación de esos programas. Y no solamente es la demanda, no solamente es el éxito de una programación, no. Por eso, cuando tú hacías el comentario en el que de alguna forma me he sentido aludido respecto al ciclo de derechos humanos, hombre,
creo que te referías a eso, ¿no? Ante el mes de noviembre, el ayuntamiento No, pero era intencionado poner el sentido de derechos humanos, porque cuando se menciona folclore parece como que cargas batería contra algo que son instrumentos autóctonos. No, en ningún sentido iba contra el sentido claro de lo que se pone que es folclore, ¿no? Sino que incluso los eventos que parece que como más del momento, más actuales, si solo tienen ese carácter de programarlos y acaban en 2 semanas, en una semana, y mueren ahí, eso es un modo folclórico de programar, de organizar. Yo creo que la cultura en la ciudad es porque tiene su connotación específica. Supongo que tendré que llamar igual la terminología en cuanto o dar un sentido más claro a esto, ¿no? Pero yo considero que hablar de cultura es saber claramente de que hay un programa que tiene unas miras a largo plazo y a corto plazo, y que cada evento es un elemento más que va trazando y va generando y va estableciendo, va construyendo una sociedad y un país, en este caso una ciudad en esa clave de modernidad, ¿no? De modernidad donde se arropa, se acoge y se participa con todos los eventos culturales de todo tipo, todos los eventos cotidianos y todas las realizaciones culturales en esta ciudad hoy, en este momento, sí tienen ese carácter de coetáneo, por ser del tiempo. Ahora, no sé si todo tiene ese sentido y no debe tener, pero bueno, ¿qué es contemporáneo? Lo contemporáneo es aquello que participa digamos, del espíritu del momento. El espíritu del momento no es estar repitiendo varias cosas o estando más o menos en la inercia de programar proyectos culturales que van más o menos repitiéndose año tras año. Entonces, no es una crítica al conjunto de las programaciones, sino el hecho de que también la trama cultural, es decir, digamos, el furor por los equipamientos, donde se invierten grandes cantidades de dinero. En ocasiones, ese furor por equipamientos olvida otras cuestiones, como es la experimentación, por ejemplo, la experimentación de confrontaciones de disciplinas, de desarrollos de ese propio proyecto de investigación, permita construir algo que es en sí mismo lo más importante, es el hombre, es decir, la cultura I+D. La cultura I+D, como decías bien, no es esto, el tener que sacar del arca pública constantemente todo el dinero, evidentemente no. Hay políticas y hay en Francia se ejerce un tipo de política cultural y los ingleses se trabaja otro tipo de política cultural. Hay una idea más de partición mixta en Inglaterra y una idea más de intervención pública del gobierno y de los gobiernos municipales en la cultura. Creo que hay que plantearse modelos y con esos modelos equivocarse y aceptar, pero esto yo creo que hay que debatirlo mucho más. Yo no creo que haya realmente, si existen intenciones voluntarias y curiosamente en cultura pasa esto, que se diferencian un poco unas tendencias, unas opciones políticas otras, porque en cultura todo se habla bien de él, todo es bien, todos son buenas intenciones, pero no basta con buenas intenciones. Yo creo que la pluralidad en la cultura es lo válido, la capacidad que tiene lo plural desde la cultura de construir trama social, trama ciudadana y con ello establecer proyectos. Bueno, esto es un poco lo que yo quería centrar en el debate, ¿no? Y es que, perdóname que vuelva hacia atrás, ¿no? Por lo de folclórico, que, bueno, pues creo que existe continuo, que sea un concepto de comportamiento folclórico. Es decir, en la cultura, que es un comportamiento que no es nuevo, sino que va dándose siempre y se va a seguir dando siempre. Por ejemplo, es folclórico comprar ajos. ¿Por qué es folclórico comprar ajos? Porque solo se compra un día. Y para muchos ciudadanos de esta ciudad, por ejemplo, resulta impensable un cierto día del año sin comprar ajos. El resto del año sin comprar ajos. Pero también es folclórico, y esto no es algo que lo diga yo, sino que lo ha dicho el propio director del festival. Y las 15 días durante el festival de días, y nunca más durante el año. Y Iñaki Añino, yo le digo en sus declaraciones que durante el año la ciudad no se veía. Y la prueba la tenemos en que muchas programaciones de ellas en la ciudad, pues no voy a decir que resultan los llenazos de Mendizábal Roza en la sexta semana de julio, ¿verdad? Pero de una escasa existencia. Y por eso sí que estoy contigo en que sí hay algo de folclórico en el comportamiento cultural de los ciudadanos. A lo mejor no tanto en las programaciones, también en las programaciones, pero también en el comportamiento respecto a la cultura de los ciudadanos. Por eso lo que tú me dices de la cultura del I+D, de la investigación, de la cultura, es algo que hay que hacer, pero es algo que yo creo que las instituciones más próximas al ciudadano, y en este caso es indudable que las instituciones más próximas al ciudadano es el ayuntamiento, tienen que trabajar fundamentalmente en ese otro tipo de cursos para todos.
en la divulgación de la cultura en el más amplio sentido y, bueno, también aportar su granito de arena en la innovación, en el I+D, ¿no? En el desarrollo, en la investigación. Pero creo que como entidad próxima al ciudadano hay que hacer hincapié en el otro tipo. Esa es mi forma de ver. Respecto a lo de folclórico, quiero que quede claro eso antes. He dicho que el sustantivo folclore muchas veces se le aplican connotaciones peyorativas de folclórico, ¿no? Entonces es más adecuado cuando nos referimos a estos comportamientos hablar de lo folclórico, no del folclore. Es algo que, bueno, pues en lo que me toca defender. Sí, yo considero que es más en el sentido folclórico, ¿no? De la programación. Pero lo sé que más coincide en eso, en que sí existe un comportamiento folclórico, exacto, un comportamiento folclórico. Hay que tener en cuenta la administración también. Desde la administración se lleva a cabo una política de desarrollo de la cultura. No sé si sería acertado hablar de educación cultural. A mí no me cabe ninguna duda, y estoy respondiendo que precisamente desarrollo cultural. Yo creo que otros aspectos han incidido. Creo que iba a hablar algo más y le corresponde a Pedro cuando citaba el ejemplo del aniversario de los derechos humanos y este año 99 los derechos del niño. Yo creo que no se ha limitado simplemente a una exposición muy importante, sino desde la propia institución se ha tenido muy en cuenta, y Pedro puede medir todo lo que desee, este tema que conoce también mejor que yo. Es decir, en el momento que se sabe que se celebra el 50 aniversario, no solamente se tiene en cuenta en ese momento que coincide en fecha, sino se extiende a otros programas del ayuntamiento. A partir de ahí, una vez ha concluido el año 98, incluso se llega hasta el propio parque infantil de Navidad, que alguien puede pensar, y esto yo no quería incidir en lo de folclórico, tiene una dimensión lúdica. Todos sabemos que nuestros niños de Navidades, en pleno descanso vacacional, pues tienen que estar distraídos y no solamente pues yendo al teatro que tienen programación los domingos por la tarde, o yendo a ver determinadas películas que suelen ser normalmente las que se estrenan para ellos en determinadas fechas, suelen ser fechas propicias. También tenemos que pensar en el aspecto lúdico. Para eso están los parques infantiles de Navidad, y nuestro parque infantil de Navidad, además de varios lugares, no muchos porque tampoco tenemos un espacio muy grande, ojalá tuviésemos una dimensión mayor para que nuestros pequeños se divirtieran, pero cada uno de los lugares eran pequeños recintos de diversión donde jugaban, tenían un aspecto relacionado precisamente con el 50 aniversario, sobre todo iniciándonos en este año 99 en el 40 aniversario de los derechos del niño, de una forma que fuera muy sencilla para que ellos pudieran captar el mensaje y aquellos que les acompañaban. Además de esto, en programas educativos, esto tampoco es una competencia municipal, pero sí una voluntad de este municipio, que todo aquello que la enseñanza no alcanza con sus textos de enseñanza reglada, incide el ayuntamiento en unos programas educativos muy amplios de todas las ramas. Me refiero desde la naturaleza, el medio ambiente, donde incide mucho, desde el aspecto de conocimiento de la ciudad, propio de la ciudad, con unas guías estupendas para ellos, y concretamente los derechos humanos que tienen a disposición todos los escolares. Luego esa exposición es itinerante, es decir, nunca cerrados a que nos salga del municipio, abiertos a que sea expuesto a nuestro lado, siempre incidiendo. Es decir, no hacemos la quincena de la exposición de los derechos humanos, que yo creo que estuvo muy bien, y fue una forma de llamar la atención, que la gente recordara, porque también de vez en cuando los ciudadanos nos tienen que recordar, porque estamos inmersos en nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana, y se nos escapan estos detalles. Entonces yo creo que las instituciones tienen que recordar, tampoco tienen que agobiar a los ciudadanos. Mire, una exposición, yo creo que tiene unos aspectos muy interesantes para jóvenes y mayores, como siempre, incluso aprovechando las Navidades, que son un momento también propicio, incluso el parque infantil de Navidad, los programas educativos, que inciden todo. Yo me he apuntado por ahí algo que es mención y mucha gente se cuestiona. Las inversiones, y también de esto yo creo que voy a dejar un espacio a Pedro, las inversiones en equipamientos socioculturales. Es cierto que gastamos muchísimo dinero y es algo que nos tiene que preocupar a todos los gestores públicos, pero es difícil esto es algo que se puede medir, y cada año en nuestros presupuestos está tantos
cientos de millones o miles de millones incluso para todo este tipo de equipamientos. Lo difícil es medir, cifrar o cuantificar en pesetas la rentabilidad social. Nosotros entendemos, porque hay evaluaciones de todo ello, que no podemos cifrar ahora en X miles de millones la rentabilidad social. Es incalculable, pero para nosotros eso es lo que prima y eso es lo que tiene un gran valor. Y para acabar, no quisiera ya ocupar más tiempo, cuando hacías mención a la política para francesa, la británica, donde la iniciativa privada tiene un papel tan importante. Es cierto, nosotros es algo que nos preocupa y también tenemos fortuna de que hay, yo creo que todavía es incipiente la empresa privada que participa, y no me cabe ninguna duda, en programas. Nuestra ópera y nuestra zarzuela está patrocinada por una empresa privada. Nuestro programa, cada uno invierte también, y no tenemos ningún rubor en hacer la publicidad de esas empresas, porque yo creo que además es bueno. El problema está que yo creo que incidirían mucho más esas empresas, y si a quien corresponda me oye, me encantaría que lo pensaran. Lógicamente, en una empresa privada, si destina X millones, que los hacen, millones, en el caso de la ciudad, cada empresa pues destina para cada programa de estos que citaba, pues 3, 5 millones. No es mucho, pero para nosotros es muy importante. Si tuvieran unos incentivos fiscales, esto ya no nos corresponde, porque no es competencia nuestra, yo creo que colaborarían mucho más. No se nos olvide que un empresario puede ser muy altruista, pero desde luego no tiene una empresa para perder dinero. Si destina una cuantía, y estoy pensando los beneficios de Gas Narsa, destinan para concretamente a este programa que tenemos ahora de ópera y cultura, que cada año, pues si eso tuvieran una repercusión en otro tipo que no correspondería al ayuntamiento, yo creo que el esfuerzo sería mayor. Pero bueno, ahí está. Vamos a dedicar los últimos minutos que nos quedan, estamos acabando los 5 minutos exactamente que nos quedan, nos dicen, de programa. Vamos a dedicarlos a mirar un poco al futuro. Antes se juntaba con lo a mirar al futuro y tal. De todas formas, vamos con unos planteamientos más concretos en qué hay que exactamente, qué es lo que hay que mejorar. ¿Cuáles son vuestras propuestas de futuro? Yo bueno, pues buen futuro para la buena gestión de los centros que hay y de las infraestructuras, pues muy buen futuro. O sea, que se sepa y que tenga buena gestión, es el mejor futuro para todo eso, porque sí es un servicio a la ciudad muy importante, pero considero que no solo quede en eso, que quede realmente en una apuesta por otras cosas, como es el desafío a la experimentación y a la investigación. Plantear realmente presupuestos adecuados, libertad creativa y participación para que realmente el ciudadano de esta ciudad sepa que en él se juega todo el futuro de la propia ciudad en clave de modernidad, ¿no? Y yo querría decir otra cosa más, y es que creo que lo importante de las infraestructuras, no solo el furor de esas infraestructuras, de hacerlas. Lo importante es que ellas tienen que ser muy rentables, en el sentido de que la participación ciudadana, desde hacer ciudad, como decía Alicia, yo creo que es importante, que debe proponer una red de acontecimientos cualificados, de cualificación, o sea, y funcionales, que en la medida de lo deseable inicien y defiendan o promuevan nuevas estrategias para nuevas acciones culturales. Es decir, que no sean lugares solo para ese evento, sino que ellas mismas, como decía, que no ha sido tocar en un punto, de hecho es mal porque tengo cuestiones para criticarla, sino pues un ejemplo como que se puede considerar como lo más convulso, lo más duro en este momento de buscar soluciones para el humano, para la sociedad, tal. Entonces toca eso y no se puede tocar solamente como un acontecimiento, una celebración. He puesto así, por ejemplo, que son, de eso tiene que salir, como de otras cosas, tienen que salir realmente prototipos cualificados que sean itinerantes y que tengan sentido en el tiempo, que no acaben en eso, en una infraestructura para la celebración, un tiempo agotado, que acaba siendo al final además algo que crea hábito para el consumo, es decir, la fiebre de la audiencia. Cuando más hombres y mujeres y niños estén cerca de ese evento, cuando 12.000 personas lleguen a eso, fenomenal, se valora desde ese sentido de audiencia. Y no es eso, yo creo que tiene que haber, además de esto, tiene que haber realmente una apuesta sincera, totalmente rigurosa, apostando por modelos que pueden ser en otros países o por los propios, que tengan un sentido capaz y arriesgado de decir presupuestos adecuados para un tipo de experimentación, que es investigar, no es soltar el dinero,
que es poner a la gente capacitada que en esos bretes, y que desde el arte, la cultura, el desarrollo de todo lo que es la cultura que nos entendimos tenga su cabida en esta ciudad como en concreto. Yo diría por afirmarte lo que estás diciendo, ¿no? Yo no entiendo tu campo de cultura, tu campo fundamentalmente el plástico, ¿no? Sí. Pero un poco por apostillarte o por reafirmarte lo que estás diciendo, sí se ha trabajado en ese sentido en esta ciudad. Y te voy a hablar un poco desde mi campo de conocimiento, que es el musical, y además sin ningún rubor, porque voy a hablar de la Escuela de Música Jesús Guridi, no habiendo sido yo alumno de la Escuela de Música, sin ningún rubor ni sin ningún temor de vanagloria. Es decir, yo creo que en la Escuela de Música Jesús Guridi, en un momento importante, en un momento de la historia, hacia el año 80 y tantos, se apostó por llevar adelante aquel conservatorio, pues, sin sentido peyorativo provinciano, elemental, hacia una escuela superior de música. Y se apostó por la infraestructura en un primer momento, y muchos se llevaron las manos a la cabeza. ¿Cómo nos estamos gastando dinero en este edificio? ¿Cómo nos estamos gastando el dinero, a lo mejor de una manera ciclópea, en traer un gran compositor, como se trajo una figura de primera línea de la música vanguardista en ese momento, como era Carmelo Bernabé? Bueno, pero esos resultados, aquellas supuestas macro negalia en el edificio, han tenido sus resultados. Y en ese campo creo que en este momento tenemos, pues a nivel de composición, incluso de dirección, pero fundamentalmente, aunque ha habido varios ejemplos claros de dirección, a nivel de composición, eso ha supuesto un avance. En este momento tenemos los mejores, sin ningún rubor, probablemente los mejores músicos de última generación del país, y a los resultados nos fijamos, ¿no? Las películas que se graban en esta. Quiero decir, por remarcar lo que decías tú, todo esto se trabajó también en ese campo. No te puedo decir exactamente si en otros campos no. Muy bien, brevemente, vamos a terminar ya. Brevemente, yo creo que deberíamos a la concejala una pequeña. Y para ser justa con nuestras actividades que aquí, por razones de responsabilidad de los contertulios, creo que el menos tocado es el deporte. Y al hilo de lo que planteaba con el ejemplo que yo creo que ha sido clarísimo, Pedro, del conservatorio, no te voy a citar otras escuelas precisamente para que fuera una más alejada lo que es la institución municipal, que no estaba tan alejada porque hasta hace 2 años la participación económica ha sido una apuesta fortísima desde el ayuntamiento en el presupuesto. Alejada de ti, de tu persona, ¿de acuerdo? Yo me voy a referir al deporte porque es lo que yo creo que menos hemos tocado, aunque yo he intentado desde el principio incluirlo porque esa es la visión que tenemos en el ayuntamiento, que el deporte no está alejado de la cultura, ni muchísimo menos. Al hilo de lo que tú planteabas, los resultados actuales en músicos, y no voy a citar nombres porque todos lo conocemos, en compositores, en directores de orquesta que vamos teniendo en Vitoria y jóvenes, es fruto de la política anterior, de lo que se recogiera. Pues me refiero lo mismo al deporte. El hecho de en estos momentos tener jóvenes, estoy pensando, y no en grandes figuras, pero que tenemos en tenis, grandes atletas, ciclistas, yo creo, importantes, montañeros, nadadores, no digo nada de gimnastas, nuestras chicas. Esto no obedece a que en una época determinada ha nacido uno especial. Esto obedece a que ha habido una política cultural y dentro de, por supuesto, deportiva, se han dotado. No puede ser un atleta si no tiene, bueno, es algo que nazca en otro lugar, que todos sabemos, que corre mucho y sin los medios. Aquí hace falta infraestructura, hace falta una política. Yo creo que no es el espectáculo, que de vez en cuando también es cierto que tenemos, bueno, será vuelta ciclista habitual, que era el evento. Una política de año tras año de grandes dotaciones económicas y sobre todo una apuesta por la rentabilidad social. Esto da frutos. Cuando nosotros decimos, pues el Alavés está en primera, pues es fruto, algo que le ilusiona mucho a Pedro, por cierto, pues, y a todos los ciudadanos. Es fruto, pues, de una medicina deportiva que yo creo que ha sido pionera en esta ciudad, no solamente que el deportista salga, sino que hay que cuidarlo de muchas formas. Y esto yo creo que es fruto, en conjunto, de política cultural, política deportiva, infraestructuras, de presupuestos yo creo que muy generosos, y en un futuro próximo se verán todos esos resultados. Y aunque hay muchas cosas que mejorar, esperemos que todavía va llegando muchos frutos, tanto el deporte como los demás áreas, las demás áreas de la cultura, aquí en Vitoria-Gasteiz. Hemos hablado durante 1 hora sobre la situación sociocultural aquí en nuestra ciudad y ha llegado la hora de despedirnos y emplazarles a una próxima hora de las tertulias de Eusko Ikaskuntza aquí en Radio Vitoria el próximo sábado. Grabamos.